Volvimos a De Esto No Se Habla, al 88.7 en Radio La Azotea. Y como todos los jueves, el momento culturoso con Lucía Martín. ¿Cómo le va, Lucía? Bien, Rubén, muy bien. Un abrazo para vos, para Julio, para Nazareno. Lucía? ¿Cómo están? Bien, bien, todo bien. Bien. Bueno, dentro de la realidad, como digo yo, bastante bien. Hay que pasar el invierno. Contanos, ¿qué nos trajiste hoy? Mirá, les traje un par de comentarios referidos a una fecha como la de hoy, que es emblemática, y a una fecha que se nos avecina, emblemática también. La de hoy, un 4 de marzo de 1811, fallece a bordo de la fragata Fama el político y escritor Mariano Moreno. Me parece una figura que merece algunos comentarios. Bueno, sabemos que fue secretario de la primera junta, director de la Gaceta de Buenos Aires, fundador de la Biblioteca Nacional. Había nacido en 1778, un 23 de septiembre, fue doctor en leyes, periodista, y uno de los principales ideólogos e impulsores de la Revolución de Mayo, y tuvo una actuación destacada en el gobierno de la primera junta. Cuando murió oficialmente, Moreno iba hacia una misión encomendada por la Junta Grande, pero en la práctica, por eso aclaré oficialmente, era un exilio de Buenos Aires, donde sus enemigos se habían apoyado en Saavedra y donde él había perdido gran parte de su influencia. Según el testimonio de su hermano Manuel Moreno y de Tomás Guido, que eran sus secretarios y acompañantes en ese viaje, murió debido a una convulsión producida por una sobredosis de un medicamento administrado por el capitán del buque. Ambos testigos conjeturaron que fue envenenado por el capitán del buque y que la orden habría sido impartida por Saavedra. Pese a estas aseveraciones, las fuentes historiográficas no confirman el hecho. Bueno, eso por un lado, me gustaba comentarles acerca de Mariano Moreno. Y bueno, y una fecha emblemática que ya tenemos muy cerca, de la cual me gustaría volver a hablar la semana que viene, porque es una fecha cara a mi persona y creo que a todos y a todas, es que el próximo lunes se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Y pese a que es un día en donde mucha gente se afecta a regalar bomboncitos y flores, sin menoscabar a los bomboncitos y a las flores, debemos recordar que es un día de lucha, la lucha de las mujeres por la igualdad, el reconocimiento y el ejercicio efectivo de sus o nuestros derechos. Sabemos de dónde nace la fecha, un 8 de marzo de 1908, cuando 129 mujeres mueren en un incendio provocado en la fábrica Cotton de Nueva York, en Estados Unidos, después de haberse declarado en huelga con permanencia en su lugar de trabajo. El reclamo lo hacían por una reducción de jornada laboral a 10 horas, reducción a 10 horas, un salario igual al que percibían los hombres que hacían las mismas tareas, y una queja por las malas condiciones de trabajo que padecían. El dueño de la fábrica ordenó cerrar las puertas del edificio para que las mujeres desistieran y abandonaran el lugar. Lo cierto es que hubo un atentado, un incendio intencional, y todas las obreras murieron en el interior de la fábrica. Esto me trajo el deseo de rastrear un poco en nuestro amigo Google acerca de las mujeres. Hay muchas que las conocemos, que son emblemáticas, y otras que no, pero convengamos que hay cientos, miles y hasta altura creo que millones de mujeres que luchan o luchamos por nuestros derechos, que no es ni más ni menos que igualarnos con el hombre en materia de derechos. De eso se trata, porque a veces ahí hay como una confusión. Entonces, yéndome bastante lejos, aparece Hipatía de Alejandría,
una joven que fue precursora por el año 355, supuestamente de la era cristiana, o sea, DC, fue una precursora de la presencia de la mujer en la ciencia. Esto me asombró porque la verdad es que la mujer en la ciencia creo que recién ahora ha conseguido lugares, o sea que la pelea ha llevado un ratito. En España hay un personaje que nace en 1888 y muere en 1972, Clara Campoamor, que también es una de las figuras más destacadas en la lucha por los derechos, Margaret Fuller, de 1810 a 1850, que fallece, es considerada la primera feminista americana, una periodista que se dedicó a organizar a las mujeres a quienes les era negado el acceso a la educación superior. Una brasileña, Berta Lutz, que muere en 1976, precursora del feminismo en su país, luchó para lograr el voto femenino a partir de la creación de la Federación Brasileña para el Progreso Femenino. Una nicaragüense, María Teresa Blandón, actualmente de 52 años, comprometida desde los años 80 con organizaciones de mujeres. En la actualidad es docente de varias universidades y dirige el programa feminista La Corriente. Una nigeriana, Chimamanda Ngozi, es una conocida activista y escritora defensora de los derechos de las mujeres. Una mujer yemení que fue Premio Nobel de la Paz en el año 2011, Tawakkul Karman, y se ha convertido en una emblemática luchadora también por los derechos de las mujeres en el mundo árabe. Me gustó también rescatar a Mercedes Dorretti, de 57 años, que es una de las fundadoras del equipo argentino de antropología forense, la organización no gubernamental que sabemos que colabora en el descubrimiento de ver qué pasó con los desaparecidos durante el gobierno de facto en nuestro país y a restituir los restos óseos encontrados como NN a sus respectivas familias. Realmente la tarea del equipo argentino de antropología forense es increíble. En Argentina, las primeras universitarias, un dato lindo, fueron Cecilia Grierson, Elvira Rawson y Alicia Moró. Alicia Moró fue la última en recibirse en 1914 y organizaron entre las tres, en mayo de 1910, el primer Congreso Femenino Internacional. La lucha por el voto de la mujer, que ha sido un tema mundial de lucha durante muchos años, diríamos que en Argentina se representa cronológicamente, en principio por Alicia Moró, luego por la escritora Victoria Ocampo y por supuesto nuestra querida Eva Duarte de Perón, que es la que logra finalmente que se sancione la ley del sufragio femenino, gracias al cual todas las mujeres empezamos a votar. Por supuesto, si hablamos de mujeres, no podemos olvidar al colectivo Ni Una Menos, que lucha desde hace años contra el flagelo de los femicidios, que se ha convertido en, digamos, históricamente los hubo, pero en los últimos años, y gracias a los medios de comunicación, nos vamos enterando que lamentablemente una mujer por día es asesinada por algún señor en nombre del patriarcado, del machismo, etc. Contamos en la actualidad con una enorme cantidad de grupos de género y diversidad, por suerte, dentro de los estamentos del Estado nacional y provincial, también en organizaciones no gubernamentales y en agrupaciones políticas. Personalmente estoy trabajando con un grupo de género y diversidad en el grupo Los Irrompibles y de a poquito, como decimos nosotras, nos vamos deconstruyendo nosotras para poder realmente hacer un trabajo hacia afuera, ¿no? Porque primero hay que hacer un trabajo hacia adentro, sobre todo las mujeres que ya tenemos unas cuantas canas. Bueno, no podemos dejar de nombrar en los logros fundamentales de la ley en 2020, la ley de despenalización del aborto, que fue luchado enormemente por una marea verde que llenó las plazas y las calles del país. Y no podemos dejar de hablar, sin duda, cuando hablamos de mujeres que han luchado y siguen luchando, de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, que sabemos que son un emblema de la lucha por los derechos humanos y que siempre han compartido también la lucha de los derechos en sí mismos de las
mujeres y de las diversidades. Y hoy particularmente a mí me interesaba resaltar el trabajo de abuelas y fundamentalmente comentar acerca de Estela de Carlotto, la presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, como todos sabemos, que es una institución que hace 42 años que lucha por la restitución de los niños, las niñas y bebés, que ahora ya son personas adultas, a sus verdaderas familias, devolviéndoles así su identidad, los cuales fueron apropiados durante la dictadura cívico-militar eclesiástica en el hecho, creo, más aberrante que hizo este tiempo de facto, que hizo muchas cosas espantosas, pero esto fue lo más aberrante o lo más destacado en el sentido de que ni siquiera el nazismo llegó a perpetrar el disparate de robarle la identidad a niños, niñas y bebés de manera sistemática. También tenemos que tener en cuenta... Sí lo hizo el franquismo. Sí lo hizo el franquismo. Sí lo hizo el franquismo, sí. Tenemos que tener en cuenta también que las abuelas de Plaza de Mayo han sido nominadas en 5 ocasiones al Premio Nobel de la Paz y en septiembre de 2011 recibieron un premio otorgado por la UNESCO por su trabajo en materia de derechos humanos. Después de todo este raconto nos encontramos con que hace 5 días Estela de Carlotto fue incluida en una intervención espantosa, no sé si ya han comentado este tema porque recién me sumo al programa, pero realmente una intervención horrorosa que hizo la Juventud del PRO, con bolsas negras frente a la Casa Rosada, cada una de ellas con nombres, en su mayoría de militantes y defensores de derechos humanos. Estela figuraba en una de estas bolsas mortuorias, que muy bien las definió mi querido Leandro Santoro, ayer o antes de ayer, dijo algo así como que la ética y la estética del odio y la antipolítica de la oposición se veía reflejada claramente en esas bolsas mortuorias. Y bueno, también escuchamos el lamentable comentario de Patricia Bullrich, lamento que sea una mujer, porque estamos hablando justamente de mujeres heroicas y de mujeres maravillosas, y se atrevió a hablar de la no altura moral de la señora Estela de Carlotto. Es un comentario inverosímil, aberrante, que afortunadamente todas las organizaciones de derechos humanos han repudiado como debe ser. Quiero hacer mi repudio personal como mujer, como defensora de los derechos humanos, como integrante de un grupo de género y diversidad. El comentario fue espantoso. A mi humilde criterio, Patricia Bullrich debería hacer silencio el resto de su vida. Creo que con eso ya nos daríamos por compensados. Y en cambio sería bueno dejar que hablen las mujeres que tienen algo que decir. Acá me sugiere NASA, en silencio y presa. Me parece una buena idea. En silencio y presa sería como completo. Sí, y me parece que es bueno que hablen los poetas, y con esto cierro mi columna. La cierro, me encantaría que charlemos todo esto, pero dejemos que hablen los poetas y no la señora, entre comillas, señora Patricia Bullrich. Cortázar, por ejemplo, dijo: sigamos siendo locos, madres y abuelas de Plaza de Mayo, gentes de pluma y de palabra, exiliados de dentro y de fuera, sigamos siendo locos, argentinos, sigamos lanzando las palomas de la verdadera patria a los cielos de nuestra tierra y de todo el mundo. Y el querido Eduardo Galeano, para cerrar, dijo: en Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán siempre un ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. Me pareció fantástico cerrar con esto, porque creo que otra de las cosas que le pasa a Bullrich y a muchos o a todos los opositores es tener una tremenda amnesia. Un cacho de cultura, la 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 la. Un cacho de cultura, la 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 la.